Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en el que usted se encuentre. Soy su amiga Nelly Acosta, de su canal de YouTube Salud a la Carta. Y usted dirá, pero otra vez está aquí Nelly Acosta. ¿Sabe qué pasa, amigo que me escucha? El conocimiento que viene de Dios es infinito y cuando pasamos muchas horas estudiando la palabra de Dios y nos vamos llenando de todas esas verdades que Él quiere que conozca, nos cubre un fuego que nos hace tener el deseo intenso de compartir lo que vamos aprendiendo con otras personas. Ese amor hacia la palabra de Dios y hacia usted que me escucha me ha llevado a preparar esta otra reflexión, que en esta ocasión he titulado Sanación antes que predicación. Fíjense cómo se llama nuestro tema de este momento, Sanación antes que predicación. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué Jesús primero sanaba y después predicaba? Porque lo cierto es que en la Biblia no hay ni un solo ejemplo de que Jesús primero le haya predicado a un ser doliente o a un ser sufriente y después le haya sanado. No es así, era al revés. Primero le sanaba y después le predicaba. ¿Sabe usted por qué? Pues escudriñando las escrituras, encontré la respuesta a este importante interrogante en Primera de Tesalonicenses 5:23, en el Nuevo Testamento. Nos dice este precioso versículo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nótese lo que dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Amigo que me escucha, este versículo es clave para comprender por qué Jesús primero sanaba y después predicaba. Fíjense en esta diapositiva. Ahí tenemos el cuerpo humano, o mejor dicho, el ser humano. El ser humano no solo es un cuerpo, porque según me está diciendo en este libro, en este versículo de Primera de Tesalonicenses 5:23, estamos constituidos de espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, el ser humano es como una fórmula matemática cuando hablamos en este sentido. Espíritu más alma más cuerpo es igual al ser humano. Esto es clave para que nosotros lo entendamos. Y aunque parece que es fácil, que es una verdad que está de forma explícita en la Biblia, lo cierto es que la mayoría del pueblo cristiano no acepta en realidad en su vida práctica lo que esta fórmula de lo que es el ser humano implica. Son tres sumandos, espíritu más alma más cuerpo es igual al ser humano. Y estamos tratando de responder a la pregunta de por qué Jesús primero sanaba y después predicaba. Si nosotros nos guiamos por ese versículo, y debemos hacerlo porque la Biblia es la palabra de Dios, concluimos lo siguiente: todo lo que yo hago en el plano físico tiene una repercusión directa en el plano emocional y también en el plano espiritual, Toda mi condición física va a afectar mi condición emocional y también la espiritual. Por eso Jesús siempre primero sanaba y después predicaba. Él sabía perfectamente, por ejemplo, que un paralítico lo único que quiere es curarse en primer lugar de su parálisis. Él sabe que a día de hoy una persona que sufre estreñimiento y que tiene un malestar constante en todo su aparato digestivo, lo que quiere en primer lugar es solucionar ese problema. No puede estar pensando en otras cosas, no puede estar pensando en predicación del evangelio cuando su propio físico no la acompaña porque tiene un dolor o un malestar o una incomodidad constante. Una persona que lamentablemente está enferma de cáncer, ¿cómo le vamos a estar hablando de darles estudios bíblicos si está poniéndose morfina porque tiene unos dolores que no los aguanta? Jesús sabía muy bien lo que estaba haciendo. Sanación antes que predicación. Y Primera de Tesalonicenses 5:23 nos hace entender por qué este era su método. Sin embargo, nosotros hemos sido muy confundidos, no solo los cristianos de la época moderna, sino que esto viene desde antaño.
Vamos a hacer un poquito de historia, porque yo les decía hace un momento que la mayor parte de los cristianos no tiene en cuenta en su vida práctica esta fórmula de lo que constituye el ser humano: espíritu más alma más cuerpo. ¿Por qué es que nosotros no tenemos claro que estamos constituidos en esas tres dimensiones? Vamos a hacer un poco de historia. Fue en Grecia, en la antigua Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, donde nació la filosofía como una corriente del pensamiento. Sus ideas encuentran su sustento en el raciocinio de los hombres, a diferencia del cristianismo, cuyo cimiento es la palabra de Dios. Y como consecuencia, el cristianismo y la filosofía son diametralmente opuestos. Esas ciencias humanistas nacidas en la antigua Grecia consideraban al hombre no como un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo, sino como un ser dual, solo con alma y cuerpo. Platón, ese destacado filósofo griego, se consideraba el autor intelectual de la idea que separa el alma del cuerpo. O sea, ellos no solo pensaban que el cuerpo humano no es un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo, sino que pensaban que solamente está constituido de, como dice aquí, y ya sabemos que Platón es el padre intelectual de esta idea, como un ser dual, solo con alma y cuerpo, sino que además separaban el alma del cuerpo. Fíjense qué confusión en la mente de los griegos. Ellos creían que el cuerpo, lejos de ser el Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, era la cárcel del alma y un estorbo para ella. Por lo tanto, da igual lo que yo hago según el punto de vista de estas ciencias humanistas, de esta filosofía que nació en el siglo VI en la antigua Grecia. Da igual lo que haga yo con mi cuerpo, porque total, mi alma está separada del cuerpo. No va a afectar para nada mi condición física a mi espiritualidad. Y nosotros ahora podemos decir, pero qué descabellado lo que pensaban los antiguos personas de Grecia y sobre todo estos filósofos destacados, como fue el caso de Platón. Pero ¿sabe qué, amigo que me escucha? El pensamiento cristiano está muy influenciado por el pensamiento griego. En realidad tenemos mentes griegas, pensamos como ellos pensaban, aunque no lo aceptemos hasta que no lo analizamos detenidamente. Esto explica por qué, por ejemplo, el mensaje poderoso y glorioso de la Reforma Pro Salud, que es un mensaje que Dios nos ha mandado, porque su iglesia está enferma debido a que ha adoptado costumbres que imitan a las del mundo y que ha enfermado al mundo. Esto explica por qué este es un mensaje que no ha sido aceptado en realidad ampliamente, solo lo han aceptado y lo han aplicado pues unos pocos cristianos por aquí, otros pocos cristianos por allá. Pero de manera general es un mensaje impopular, es un mensaje rechazado. ¿Saben por qué? Porque estamos pensando con mentes griegas, pensando que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo a nivel físico y que eso no va a tener una repercusión en mi espiritualidad. Estamos pensando como los griegos, pero hemos visto que este pensamiento griego es un pensamiento que está muy distante, que es diametralmente opuesto este tipo de filosofía a lo que en realidad nos enseña el cristianismo, a lo que nos muestra la Biblia, a lo que nos enseña la palabra de Dios. Somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Todos mis hábitos físicos, todo mi estilo de vida tiene una repercusión directa en mi estado emocional y aún y sobre todo y lo más importante en mi estado espiritual. Por eso el Señor Jesucristo, antes de predicarle a nadie las verdades del Evangelio, lo primero que él hacía era sanar sus dolencias, porque vuelvo a decir, cuando una persona está enferma, cuando una persona se siente mal, lo que quiere y su primera necesidad en última instancia es solventar ese mal que le está afligiendo, no conocer el Evangelio. Ese es el segundo paso, eso viene después. Y aunque no es el tema que estamos tratando, por eso adelanto para decirle
se afirma que el mensaje de la Reforma Pro Salud es quien abre las puertas para la entrada del Evangelio. Porque cuando uno va a estas personas que están enfermas y tú les muestras los métodos sencillos para tratar la enfermedad y después les dice, mira, no debes hacer esto porque viola las leyes naturales que son leyes de Dios. Y si tú obedeces estas leyes y haces tu parte, el Señor va a hacer la suya. Cuando esas personas encuentran sanidad en sus vidas porque están viendo una solución real, pues les es muy fácil tener la mente sensible, tener su espíritu sensible para que el Evangelio entre a sus vidas. Por eso Jesús primero sanaba y después predicaba. Y esto para nosotros es una gran lección. En los libros inspirados, Consejos sobre la Salud, Ministerio Médico, y también la última cita es del mismo libro, Consejos sobre la Salud, aunque es una paginación diferente, fíjense lo que nos dice la hermana Elena G. de White. Y siempre que voy a leer sus citas digo lo mismo. Estas citas son muy importantes para nosotros como cristianos. Estos libros son muy importantes para nosotros porque en realidad el autor de todas estas palabras, aunque de su puño y letra la haya escrito ella como mensajera del Señor, es el Espíritu Santo. De la misma manera que inspiró a los profetas de la Biblia, a los grandes profetas como Isaías, como Jeremías, a los pequeños como Ageo. De la misma manera que los inspiró a ellos, inspiró a esta sierva del Señor, Elena G. de White, para que nos llevara advertencias, para que nos llevara consejos valiosos a los cristianos que nos ha tocado vivir en estos tiempos, que son los tiempos del fin. Son valiosos consejos y en concreto estos tres que les voy a leer muestran hasta qué punto los griegos estaban equivocados, muestra hasta qué punto como cristianos estamos equivocados cuando pensamos con mentes griegas y muestra hasta qué punto tenemos una necesidad urgente de reestructurar toda nuestra manera de pensar si nosotros queremos actuar de la manera que se espera. Fíjense lo que se nos dice aquí, las enfermedades del cuerpo afectan la mente. Porque somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo. No hay nadie que esté enfermo con una gastritis y un o una úlcera gástrica o un problema de hígado que tenga deseos de estarse riendo. No, no es así. Le aflige también su espíritu porque somos un ser tripartito. Estamos conectados. Una dimensión está interconectada con las demás. Los que están enfermos del cuerpo casi siempre, y nótese que dice casi siempre, no siempre porque hay excepciones, están enfermos del alma. Y cuando el alma está enferma, el cuerpo se enferma también. Porque es así, estamos interconectados, somos un todo, somos una unidad integral que tiene tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que hago o todo lo que tengo en el plano físico va a afectar de manera directa el plano emocional y el plano espiritual. Por último, esta cita nos dice que nadie que profese piedad considere con indiferencia, la salud del cuerpo, haciéndose la ilusión de que la intemperancia no es pecado ni afectará su espiritualidad. Existe una relación estrecha entre la naturaleza física y la moral. Los hábitos físicos elevan o rebajan la norma de virtud. Estas citas lo único que hace es confirmar lo que se afirma en Primera de Tesalonicenses 5:23 y respaldar por qué Jesús primero curaba o sanaba y después predicaba. Porque el método de él era sanación antes que predicación. Insisto, somos un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago en el plano físico tiene una repercusión directa sobre el plano espiritual y también sobre el plano, sobre mi naturaleza moral. Piensa en esto, amigo que me escucha. Si el cuerpo está enfermo, por eso Jesús primero sanaba y después predicaba. Si el cuerpo está enfermo, la mente también lo está. Hemos sido creados en tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Con la mente adoramos a Dios.
Si la mente está enferma, resulta prácticamente imposible comprender las verdades espirituales que son esenciales para nuestra salvación. Y esto explica por qué Jesús nunca, 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 no hay un solo ejemplo bíblico en el que primero él haya predicado y después curado. Él llegaba a las personas, las alcanzaba allí en el lugar en el que estaban y lo primero que hacía era solventar sus necesidades. Y en este caso estamos hablando de sus necesidades físicas a nivel de enfermedad. Y después de haberlas solventado, entonces le decían, sígueme. Primero solventaba sus necesidades físicas, su enfermedad, y después les predicaba. Primero sanaba y después predicaba. Pero continuemos con nuestra reflexión. Fíjense qué importante cita también le quiero compartir del libro Ministerio de Curación, que se considera la Biblia de la Salud, otro libro inspirado de Elena G. de White, que si usted no lo tiene, le invito a que lo adquiera y que lo compre, porque fíjense que le llaman la Biblia de la Salud, y otro también inspirado y escrito por ella que se llama Consejos sobre la Salud. Ojo al dato, amigo que me escucha. El cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. De ahí que el adversario de las almas encamine sus tentaciones al debilitamiento y a la degradación de las facultades físicas. ¿Por qué? Porque el enemigo, Satanás, el enemigo de todo lo bueno, sabe perfectamente que cuando nuestras capacidades o facultades físicas son golpeadas, son debilitadas o son mermadas, pues eso va a tener una influencia en mi mente y por lo tanto en mi espiritualidad. Y nos está tentando constantemente, poniendo delante de nuestras narices, delante de nuestros ojos, pues todo aquello que él sabe perfectamente que va a debilitar nuestras facultades físicas, porque todo lo que nos debilita físicamente termina debilitando también mi relación con Dios, o sea, mi espiritualidad. Su éxito en esto envuelve la sujeción al mal de todo nuestro ser. A menos que estén bajo el dominio de un poder superior, las propensiones de la naturaleza física acarrearán ciertamente ruina y muerte. Hermanos, amigo que me escucha, cuando yo leo esto, yo me doy cuenta de hasta qué punto es importante el mensaje de salud que el Señor le ha mandado a su iglesia. Que recordemos que el mensaje de salud nos ha sido dado con dos propósitos fundamentales. En primer lugar, mejorar el mundo y en segundo lugar, santificar a su pueblo. Fíjense qué importante es este mensaje. Yo tengo la necesidad de curarme si estoy muy enfermo y he llegado muy lejos y ya mi enfermedad es irreversible. Por lo menos cuando yo tomo conciencia de estas verdades y yo me arrepiento ante Dios, Dios va a hacer hasta donde pueda, hasta donde Él quiera hacer conforme a su voluntad. Y yo voy suponiendo que baje al descanso porque, por ejemplo, tengo un cáncer de pulmón en el que ya el cáncer literalmente me ha comido los pulmones, o tengo un problema de hígado que ya es tan serio que ese hígado no es capaz de filtrar las toxinas y siendo el laboratorio del cuerpo un lugar donde se realizan más de 500 funciones metabólicas, pues imagínense los trastornos que tengo. Suponiendo que ese lamentablemente sea mi caso, de todas maneras, una reconciliación con el Señor de la mejor manera posible a través, por ejemplo, del ungimiento, va a ser que si yo tengo que bajar al descanso, yo voy a bajar con la confianza de que el día que Cristo venga, pues yo voy a ser levantada con un cuerpo nuevo, con un cuerpo renovado, porque me arrepentí por haber llegado a la condición en la que llegué, porque dicho sea de paso, la mayor parte de las enfermedades, y digo la mayor parte de las enfermedades porque estamos hablando entre 80 y 90 de las enfermedades, que son las que todos conocemos, que son que la ciencia ha definido como enfermedades agudas, crónicas y degenerativas, tienen como base un mal estilo de vida, un estilo de vida que ha sido opuesto a lo que el Señor quiere que tengan los seres humanos. Eso nos ha enfermado. Ese mal estilo de vida, como nos dice esta cita que acabamos de leer, ha sido incitado por el mismísimo Satanás. Pero la verdad, amigo que me escucha, es que eso no nos disculpa ante nuestro Señor. Porque Satanás puede
tentarnos todo lo que quiera, pero es nuestra responsabilidad poner nuestros sentidos a los pies de la cruz para que el Señor me ayude a superar o a vencer todas las tendencias heredadas y cultivadas que están destruyendo mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, porque ese cuerpo es el único medio por el cual la mente y el alma se desarrollan para la edificación del carácter. Y todos sabemos que es el carácter lo único que nos llevaremos al cielo. Por lo tanto, aunque la trampa está servida, Dios es el fiel. No tenemos por qué caer en ella. Nos dice la segunda cita, es imposible, y yo les pregunto, ¿qué quiere decir imposible? Estoy seguro que usted está respondiendo en estos momentos. Imposible quiere decir eso, imposible, que no puede ser, que no se va a dar. Efectivamente, amigo que me escucha, eso es lo que quiere decir imposible. Y es imposible que los hombres y mujeres aprecien la verdad sagrada mientras son víctimas del poder de hábitos pecaminosos que destruyen la salud y debilitan el cerebro. Por eso Jesús primero sanaba y después predicaba. Sanaba a las personas y después de haberles sanado, les mostraba por qué habían llegado a esa condición y les pedía o les sugería o les recomendaran que cogieran otro camino para que sobre sus vidas no viniera un desastre mayor. Porque es imposible que los hombres y las mujeres puedan apreciar esa verdad sagrada mientras son víctimas de esos hábitos que los que hacen es destruir la salud. Y fíjense cómo nos dice la cita, que destruyen la salud y debilitan el cerebro, porque todo lo que destruye mi salud física debilita mi cerebro. ¿Y qué cosa sucede en el cerebro? ¿Qué hay en el cerebro? ¿Qué cosa es en realidad el cerebro? Pues el cerebro es el único órgano que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él por mediación del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiere el Satanás, nuestro enemigo, el gran engañador. Eso es lo que quiere, destruir nuestra salud física para que se debilite el cerebro, para que merme mi espiritualidad y para que haya cierta separación o una separación total entre mi vida y lo que es Dios. La trampa está servida, pero Dios es fiel. Jesús primero sanaba y después predicaba. Es lógico que Él lo hiciera así. Jesús es nuestro creador y es nuestro redentor. Y Él sabe lo mejor para nosotros. Y esto deberíamos tenerlo en cuenta. Fíjense que Jesucristo es nuestro fundamento, no hay otro. Primera de Corintios 3:11 nos dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Él es nuestro fundamento, Él es nuestro modelo. Como dice ese precioso himno, fija tus ojos en Cristo. Como dice además las Escrituras, Él mismo nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, pero ella es la que da testimonio de mí. Y se supone que nosotros nos llamamos cristianos porque somos como Cristo. Para eso necesitamos tener no solo su nombre, sino también su carácter. Y la única manera que tenemos para hacerlo es fijarnos en Él, escudriñando las Escrituras, pasando tiempo en oración, reflexionando acerca de su vida, de lo que Él hizo, de cómo Él actuó. Porque nuestro fundamento es Cristo. ¿Y por qué les estoy hablando de esto? Porque Cristo tenía un método, o Jesús tenía un método, y ese es el método que todos nosotros debemos seguir. Recordemos que la reflexión de estos momentos se llama sanación antes que predicación, y ya hemos entendido bíblicamente y con el apoyo del Espíritu de Profecía por qué Jesús primero sanaba y después predicaba. Ya hemos entendido el por qué. Él nos dio la pauta y este es su método. Y si nosotros somos cristianos, porque se supone que somos como Cristo, tenemos que estudiar su método y aplicarlo a nuestra vida, aplicarlo a la predicación del Evangelio, que es la gran obra, la obra suprema que Él nos ha dejado a todos nosotros que nos llamamos cristianos, porque ser cristiano es ser como Cristo. ¿Qué era lo que hacía Jesús? ¿Cuál era el método de Jesús? Nos los dice Mateo 4:23 y 9:35. Nótese lo que dicen estos versículos. Y recorrió Jesús toda Galilea,
enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense que la obra que él hacía era una obra también tripartita, así como nuestro ser tiene una dimensión tripartita también, porque es espíritu, alma y cuerpo. La obra que Jesús hacía también era tripartita. Primero enseñaba, después predicaba y además sanaba. Hacía las tres cosas y ya sabemos que de las tres, lo primero que hacía era sanar y después predicar. Eso era lo que Jesús hacía. Él no nos ha mandado a hacer nada de lo que primero no nos haya dado ejemplo. Por lo tanto, después de haber dado el ejemplo, haciendo lo que hacía, recorriendo todas las calles de Galilea, envió, como nos dice en Lucas 9:2, envió a aquellos primeros discípulos a hacer dos cosas: a predicar el reino de Dios, y por supuesto también ahí está en esa predicación incluido el tema de enseñar, y a sanar a los enfermos. O sea, hacer lo mismo que él hacía. Les dio ejemplo y después mandó a los primeros discípulos detrás de él a hacer lo mismo. ¿Y qué pasa con nosotros, que somos los discípulos que hemos alcanzado estos tiempos? Pues nos dice en el libro inspirado Ministerio de Curación, que insisto, se conoce como la Biblia de la Salud, que es el plan divino que trabajemos como trabajaron los discípulos. La curación física va entrelazada con la misión de predicar el evangelio. Ya vimos, Jesús primero sanaba y después predicaba para que las personas a las que le predicara, una vez siendo sanada, tuviesen su espíritu, tuviesen su mente abierta para poder comprender las verdades espirituales que el evangelio nos tiene para nosotros. Nos sigue diciendo la cita: la curación física va entrelazada con la misión de predicar el evangelio. En la obra del evangelio, y nótese la palabra que se usa, jamás, never, nunca debe ir separada de la enseñanza y la curación. Nunca deberíamos separar, porque este es el método de Jesús, y ser cristianos es ser como Cristo, la predicación del evangelio o la enseñanza de la curación. Y de hecho, primero tenemos que curar y después entonces predicar. Nos dice también en esta otra cita de consejos sobre la salud: la verdadera religión y las leyes de la salud van mano a mano. Es imposible, y se vuelve a usar la palabra imposible, quiere decir que no va a suceder, que no va a acontecer, que no va a pasar. Es imposible trabajar por la salvación de hombres y mujeres sin presentarle la necesidad de romper las complacencias pecaminosas que destruyen la salud, rebajan el alma e impiden que la verdad divina impresione la mente. Fíjense que es una reacción de causa y efecto, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que yo hago a nivel físico tiene una repercusión a nivel espiritual. Y aquí nos está diciendo en esta cita, resumiendo casi todo lo que hemos visto en esta reflexión que se llama sanación antes que predicación, que las complacencias pecaminosas destruyen la salud física, rebajan el alma y además impiden que la verdad divina impresione la mente. Nosotros tenemos que aparcar ese tipo de pensamiento griego que nos ha influenciado de manera tan brutal y comprender que nosotros no somos un ser dual como ellos pensaban y que encima el alma esté separada del cuerpo. No, que nosotros somos un ser tripartito de espíritu, alma y cuerpo, y todo lo que yo hago a nivel físico va a repercutir a nivel espiritual en mi vida, para bien o para mal, dependiendo de las decisiones que yo haya tomado. Y este es el consejo y la recomendación que se nos da. Hay que enseñar a hombres y mujeres a reconsiderar cuidadosamente cada hábito y práctica, y de inmediato descartar las cosas que enferman el cuerpo y arrojan una sombra oscura sobre la mente. Enferman el cuerpo y como consecuencia todo lo que enferma el cuerpo arroja una sombra oscura sobre la mente, y no olvidemos que es con la mente con la que adoramos a Dios. Yo termino esta reflexión que se ha titulado Sanación antes que predicación de la siguiente manera, porque no sería justo que yo les estuviera afirmando que Jesús primero sanaba y después predicaba y no le dé ni un solo ejemplo bíblico.
Por eso quiero llevarlos a ustedes al libro de Juan, al capítulo 5. Y aunque en esta diapositiva está un versículo en concreto, que es el 14, yo quiero que leamos juntos lo que nos dice Juan 5. Por lo tanto, amigo que me escucha, les ruego que usted, por favor, coja su Biblia y la abra para en el capítulo Juan 5 poder leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué nos encontramos en el capítulo 5 de Juan, del Evangelio de Juan? Pues la historia del paralítico de Betesda, y dice como sigue, empezando por el versículo 1. Después, en un día de fiesta de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. Y en esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Eran personas que no conocían a Dios y tenían unas creencias muy peculiares. Fíjense por qué ellos esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel, según sus creencias, descendía cada cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que descendía primero al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Eso era lo que ellos creían. Así que había montones de enfermos en aquel recinto, entre ellos el paralítico de Betesda, esperando pues que el ángel que ellos decían moviera las aguas para que ellos pudieran bajar a esas aguas en movimiento y así poder ser sanados. Pero nos dice o nos sigue diciendo la Biblia en Juan 5:5. Se encontraba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Madre mía, ¿cuánto tiempo llevaba este pobre hombre enfermo? 38 años llevaba enfermo el paralítico de Betesda. Cuando Jesús lo vio acostado y sabiendo que hacía mucho tiempo que estaba allí, le preguntó, ¿quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me introduzca en el estanque cuando se agite el agua, porque entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y en el acto, ese hombre quedó sano, tomó su camilla y se fue. Y aquel día era sábado. Fíjense lo que pasó. El Señor fue movido a misericordia, su corazón se movió misericordiosamente por aquel hombre, aquel paralítico que llevaba 38 años enfermo, que estaba enfermo en el sentido más amplio de la palabra y que tenía creencias bien erradas. Y Jesús quiso mostrarle que Él es el dador de la vida y que Él es el sanador, como nos asegura en las Sagradas Escrituras. Y recuerden que estamos hablando, y le estoy terminando esta reflexión con este pasaje bíblico porque nuestra reflexión se llama sanación antes que predicación. Y les comenté que no quería terminar, porque no sería justo terminar este estudio que estamos haciendo sin darle un ejemplo bíblico de que el Señor en realidad primero sanaba y después predicaba. Fíjense lo que pasa, vamos a resumir. Jesús llega al estanque, allí ve a este señor paralítico, el paralítico de Betesda, que llevaba 38 años enfermo, su corazón es movido, le da pena aquel hombre en aquella condición, vio que de alguna manera su corazón era sincero, se acerca a él, le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? Por supuesto que el enfermo aceptó, le expresa su punto de vista y Jesús le dice sin decírselo, le dice en realidad, olvídate de tus creencias, yo estoy aquí y yo soy el que te voy a dar salud. Y ese señor fue en realidad curado al instante. Pero fíjense que la lectura que acabamos de hacer llega hasta el versículo 9. Y ahora vamos a avanzar al versículo 14. Nos dicen las escrituras que después Jesús lo halló en el templo, o sea, halló a este señor que le había sanado en el templo. Y fue cuando le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. O sea, dicho en otras palabras, primero lo curó y después le predicó. Después le mostró lo que era pecado. Después le mostró que la situación que él estaba viviendo, que estuvo viviendo durante 38 años, era por haber tenido una vida de pecado. Después de haberlo sanado, le dice, ahora vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En conclusión, amigo que me escucha, Jesús primero sanaba
antes de predicarle a las personas. La sanación va antes que la predicación. Y nosotros nos llamamos cristianos porque se supone que somos como Cristo. Debemos estudiar su palabra, debemos imitar sus enseñanzas y por el poder del Espíritu Santo tener los mismos resultados exitosos que tenía nuestro Señor. Por supuesto que nosotros si vamos ahora donde está un paralítico no le vamos a poder decir levántate y anda. En aquellos momentos Jesús curaba directamente haciendo estos milagros, pero en el día de hoy, en la actualidad, Él cura de otra manera. ¿Cómo cura? Pues a través del poderoso mensaje de la Reforma Pro Salud, que me ha sido dado a mí y también le ha sido dado a usted. Pero para que nosotros podamos ser fuente de bendición para otras personas mediante la predicación de este mensaje de sanidad, que no solo nos trae sanidad a nivel físico, sino también espiritual, lo primero que tenemos que hacer es conocerlo y lo segundo, practicarlo, para entonces, en tercer lugar, poder predicarlo de manera conveniente. Amigo que me escucha, ha sido un placer estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes esta reflexión que en este caso se ha titulado Sanación antes que predicación. Les digo lo de siempre, espero y deseo que en su vida haya sido de bendición pues esta enseñanza y que por la gracia y por el poder del Espíritu Santo nosotros podamos ser fuente y luz para ayudar a las personas que están sufriendo a salir de las tinieblas. Amigo que me escucha, me despido en estos momentos deseando que sobre usted caigan las más ricas bendiciones del cielo. Nos vemos en el próximo vídeo, si Dios quiere. Hasta la próxima y que Dios nos bendiga.